El sol aún no había despuntado cuando el viento cortante atravesó el campamento improvisado, donde Ana María yacía caída sobre el suelo pedregoso, el cuerpo exhausto y ensangrentado. No hubo gritos, solo el sonido amortiguado de la respiración pesada y el ruido distante de los caballos alejándose. Quienes la habían traído hasta allí ya se habían ido, dejándola sola, sin provisiones, en medio del desierto hostil. Ana María sabía que el parto estaba cerca. Sentía las contracciones como olas de dolor sordo, y el miedo la paralizaba más que la tormenta de arena que se formaba a lo lejos. Era imposible entender cómo todo se había desmoronado tan rápido. Un día tenía protección y promesas de seguridad. Al siguiente, solo quedaban el cielo sin nubes y la incertidumbre. Intentó moverse, buscar refugio, pero cada esfuerzo la llevaba más cerca del desmayo. Cuando finalmente cayó la lluvia, Ana María ya había dejado de luchar contra la desesperación. El frío de la tormenta no era peor que el miedo de perder a sus hijos antes incluso de verlos nacer. Con las manos temblorosas, apretó los puños de tierra, tratando de aferrarse a algo. Los dolores se intensificaron, y la sensación de abandono era casi insoportable. Pero, en esa mañana brutal, nacieron Luz y Viento, sus gemelos, pequeños y frágiles como aves heridas. Ana María los envolvió en su propia ropa, protegiéndolos como pudo, ya sin voz para pedir ayuda. El silencio tras el parto era pesado, y ella, exhausta, solo observó el horizonte hasta que todo a su alrededor oscureció. Horas después, cuando la tormenta cesó, Diego avanzaba por el desierto con pasos firmes, atento a los rastros dejados en el suelo húmedo. La mirada endurecida escondía historias de antiguas pérdidas, y los nombres de sus seres queridos aún resonaban en su memoria como una herida abierta. No buscaba a nadie en particular ese día, pero el sonido casi imperceptible de un llanto lo hizo detenerse. En medio de la nada, vio a Ana María caída, con los tenotiste brazos protegiendo a dos recién nacidos. Por un instante, dudó. Cada fibra de su cuerpo gritaba para no involucrarse. No era su responsabilidad salvar a una mujer extranjera, mucho menos a una europea, parte de un pueblo que había traído sufrimiento a su tribu. Aún así, la compasión habló más fuerte. Se acercó despacio, se arrodilló a su lado, sintió el olor a sangre y percibió lo cerca que Ana María estaba del final. Los bebés también apenas respiraban, envueltos en telas rasgadas. Diego tomó a la madre y a los hijos en brazos, sin decir palabra. El camino de regreso al campamento parecía aún más largo esa mañana, y cada paso era una decisión en contra de todo lo que había creído hasta entonces. Mientras caminaba, Ana María, semi-inconsciente, apretaba a los gemelos contra su pecho, sin saber si era un rescate o simplemente el último acto de esperanza antes del final. En el campamento comanche, la llegada de Diego con Ana María y los recién nacidos no pasó desapercibida. Algunos de los guerreros se acercaron rápidamente, armas en mano, listos para alejar cualquier amenaza. El semblante de ellos era de desconfianza, y una tensión silenciosa se instaló, como si ese simple gesto de acogida pudiera desencadenar algo mucho mayor. Sofía, la anciana de la tribu, fue la primera en romper el círculo de duda. Observó a la mujer herida y a los bebés indefensos, evaluando con ojos expertos la gravedad de la situación. No hubo palabras de bienvenida, solo miradas duras y la percepción de que algo fuera de lo común había sucedido allí. Isabel, una de las mujeres más respetadas del grupo, fue quien expresó en voz alta la duda que todos sentían. ¿Por qué traer a una extranjera, justo ahora, después de tantos ataques y muertes? El silencio de Diego era una respuesta difícil de descifrar. No explicó, simplemente colocó a Ana María cerca del fuego, con cuidado, y entregó a los bebés a la anciana. La hostilidad era palpable, y algunos sugirieron dejarla allí, pues una presencia como la Enom suya podría atraer más infortunio. Pero Sofía, aunque sin estar del todo de acuerdo, comenzó a limpiar las heridas de Ana María, dando inicio a una rutina de cuidados cautelosos, aunque marcados por la distancia y el miedo. La noche cayó despacio, trayendo un frío que penetraba hasta los huesos. Ana María recuperó la conciencia entre destellos de dolor y confusión, sintiendo el calor del fuego y los rostros extraños alrededor.
No sabía dónde estaba, ni si podía confiar en quienes la rodeaban. Sofía se mantenía cerca, cuidando a los bebés con manos firmes y delicadas. Ana María intentó hablar, pero la voz salió ronca, casi inaudible. Sentía el peso de la mirada de la tribu sobre sí, y aunque no comprendía completamente el idioma, percibía que su presencia era motivo de inquietud. Aún así, el instinto de madre la hizo luchar contra el agotamiento, buscando fuerzas para no desmayarse de nuevo. Mientras tanto, Diego permaneció al margen de la escena, observando de lejos, sin acercarse. Dentro de él, el conflicto era casi insoportable. Había hecho lo que creía correcto, pero temía las consecuencias. Sabía cuánto la pérdida reciente aún era sentida por todos, incluida Isabel, que había perdido familiares en los últimos enfrentamientos. Sin embargo, algo en esa mujer herida y en la fragilidad de los bebés había removido en él algo inesperado. No era lástima ni arrepentimiento, era un deseo silencioso de romper con el ciclo de dolor, aún sabiendo que eso podría ponerlo en desacuerdo con los suyos. Durante la madrugada, Ana María despertó varias veces, siempre asustada, verificando si luz y viento seguían a su lado. Sofía, notando la ansiedad de la joven madre, trajo un poco de té amargo en un cuenco de madera, señalando que debía beber. Ana María dudó, pero la sed era mayor que la desconfianza, y el líquido caliente trajo un mínimo consuelo a la garganta reseca. Con gestos simples, Sofía mostró cómo envolver a los bebés junto al cuerpo, protegiéndolos del frío, y Ana María imitó todo con cuidado, sin atreverse a contradecir a quien le tendía la mano. El miedo al rechazo aún era mayor que el dolor físico. A cada movimiento en el campamento, Ana María sentía las miradas atentas de los comanches. Las conversaciones susurradas parecían juzgarla a cada minuto, y hasta los niños evitaban acercarse. El aislamiento era casi absoluto. Solo Sofía demostraba alguna tolerancia, actuando con pragmatismo más que simpatía. Los gemelos, frágiles y hambrientos, lloraban, bajito durante la noche, y Ana María intentaba calmarlos sin saber si, al día siguiente, aún tendría permiso para quedarse allí. La incertidumbre sobre el destino de su familia era constante, y solo lograba dormir en intervalos cortos, siempre alerta ante cualquier señal de rechazo o peligro. Con el amanecer, el campamento cobró vida. El olor a leña quemada y el murmullo de las tareas diarias contrastaban con el silencio alrededor de Ana María. Nadie se acercaba más de lo necesario, e incluso el espacio donde estaba parecía haber sido delimitado, como un recordatorio de que aún no era bienvenida. Aún así, Ana María se esforzó por colaborar. Al ver a una de las mujeres lavando ropa junto al arroyo, se animó a salir del refugio improvisado, llevando a luz y viento envueltos en una tela. Se acercó despacio, mostrando con gestos que solo quería ayudar. Isabel la observaba desde lejos, brazos cruzados, lista para intervenir si percibía alguna amenaza. A pesar de la tensión, Ana María actuó, con humildad, tomando un paño y frotándolo con manos temblorosas. No pidió conversación, solo trabajó en silencio, atenta a lo que hacían las demás. Los niños indígenas la miraban curiosos, sin saber si podían confiar. Al principio, el ambiente era de pura hostilidad, pero poco a poco, el esfuerzo de Ana María por aprender la rutina y respetar las reglas del lugar comenzó a llamar la atención. Nada se dijo, pero la simple presencia de Ana María, silenciosa y decidida, despertó un tipo de respeto, discreto entre algunas mujeres. A la hora de la comida, Ana María notó que no había lugar para ella en el círculo principal. Se sentó más apartada, alimentando a los gemelos con pequeños trozos de pan duro que aún quedaban en su bolsa. Diego pasó cerca, observó de reojo, pero no se acercó. Aunque no interactuaba, era evidente que la vigilaba, preocupado por las posibles reacciones de la tribu. Para Ana María, ese distanciamiento era un recordatorio constante de su condición. No pertenecía a ningún lugar, ni al mundo de donde venía, ni al nuevo ambiente en el que intentaba sobrevivir. Sofía, en silencio, trajo un cuenco de caldo caliente y lo dejó al lado de Ana María, quien agradeció con una tímida señal. El gesto, pequeño pero inesperado, fue suficiente para aligerar un poco el peso de ese aislamiento. Diego, por su parte, continuó con sus tareas, pero lanzaba miradas atentas de vez en cuando, como queriendo asegurarse de que nada se saliera de control. En ese ambiente tenso, cada
Pequeño acto de amabilidad era observado, y aunque sin palabras, las intenciones comenzaban a revelarse, delineando la posibilidad de una aceptación lenta, pero posible. Al final de esa tarde, Ana María oyó pasos detrás de sí y se asustó, pensando que podría ser una advertencia para marcharse. Solo era uno de los niños de la tribu, un chico de mirada atenta, que se acercó en silencio, curioso por los gemelos. Extendió un dedo para tocar la mano de Luz. Luego retrocedió, mirando a la madre como quien pide permiso. Ana María sonrió levemente, intentando mostrar que no había peligro. La escena llamó la atención de otros niños, que empezaron a rondar cerca, atraídos por el llanto suave de los bebés y el misterio de esa mujer diferente. El gesto infantil rompió, por un instante, la barrera de miedo y hostilidad. Algunas madres se acercaron para observar mejor a los gemelos, intercambiando miradas rápidas entre ellas, y con Ana María. Nadie dijo nada, pero el simple hecho de permitir que los niños se acercaran era una señal de que, poco a poco, la extrañeza empezaba a dar lugar a la curiosidad. Ana María, agotada, sintió que se encendía un hilo de esperanza. Por primera vez desde el abandono, se permitió pensar que quizá tuviera una oportunidad de quedarse, siempre que pudiera demostrar que no representaba ninguna amenaza para ese grupo ya tan herido. Esa noche, el ambiente entre los adultos de la tribu seguía siendo de inquietud. Isabel reunió a un pequeño grupo alrededor de la fogata para debatir qué hacer con Ana María y sus hijos. Las opiniones estaban divididas. Algunos temían que albergar a una extranjera pudiera atraer más violencia. Otros reconocían que los recién nacidos no tenían culpa de lo sucedido. Diego permaneció en silencio, escuchando atentamente, pero sin imponerse. Sentía la responsabilidad por el destino de la madre y los bebés, pero también comprendía los temores de los suyos. Para él, lo más difícil era lidiar con su propio conflicto. Si antes veía a los forasteros solo como una amenaza, ahora la realidad era otra, más compleja y humana. Mientras el debate seguía, Ana María permanecía en el refugio, arrullada por el sonido de las voces bajas y la respiración tranquila de los gemelos. No sabía exactamente qué estaba en juego, pero intuía que su futuro se decidía allí, en esa conversación lejos de sus oídos. La noche trajo una calma tensa, llena de dudas y posibilidades. En el fondo, Ana María se preguntaba si, después de todo lo que había perdido, aún podría encontrar alguna forma de comenzar de nuevo. A pesar del miedo y la incertidumbre, sentía que necesitaba creer en algo, aunque fuera solo en la fuerza silenciosa de seguir luchando por sus hijos. Al amanecer siguiente, Diego se acercó al refugio de Ana María con un gesto discreto, trayendo un pequeño puñado de raíces secas y hojas medicinales. Explicó, en palabras simples y pausadas, que era necesario fortalecer su cuerpo y asegurar suficiente leche para los bebés. Ana María escuchó atentamente, absorbiendo cada indicación como quien se aferra a una tabla de salvación. A pesar del tono contenido, la actitud de Diego demostraba una preocupación creciente, diferente al pragmatismo frío del día anterior. Le entregó las hierbas y se alejó, pero esta vez, antes de irse, la miró a los ojos e hizo una leve señal con la cabeza, como quien reconoce un lazo de confianza que poco a poco empezaba a surgir. En las primeras horas de ese día, Ana María se esforzó por cumplir las recomendaciones de Diego, preparando el té con las raíces y distribuyendo pequeñas porciones entre ella y los gemelos. Sofía apareció para ayudar, corrigiendo gestos y supervisando de cerca. Los cuidados pasaron a ser compartidos con más naturalidad, y la rutina del campamento seguía, mientras Ana María intentaba adaptarse a los nuevos rituales. Los bebés, aún frágiles, parecían ganar un poco más de fuerza con cada toma, y Ana María, aunque agotada, sentía un alivio sutil al percibir que ya no estaba sola frente al peligro. El miedo persistía, pero ahora compartido con otras miradas atentas. Con el paso de las horas, pequeños cambios comenzaron a ocurrir en el comportamiento del grupo. Isabel, aunque aún desconfiada, dejó de evitar a Ana María y empezó a observarla mientras cuidaba a los hijos. En un momento, se acercó lo suficiente como para preguntar, en tono seco, sobre el origen de los gemelos y lo que realmente había sucedido antes del rescate. Ana María respondió con frases cortas, esforzándose todavía por entender las palabras y hacerse comprender. No hubo acusaciones ni gestos bruscos,
solo un silencio cargado de preguntas. El contacto, por tenso que fuera, representaba una apertura, una invitación, aunque tímida, a contar su historia y mostrar su humanidad. A lo largo de ese día, Ana María se dedicó a las tareas simples de la rutina, ayudando en la preparación de los alimentos, cuidando a los bebés y aprendiendo, con Sofía, sobre hierbas y remedios naturales. El trabajo constante y la humildad con la que se ofrecía para ayudar comenzaron a suavizar las resistencias. Incluso los niños de la tribu empezaron a acercarse, observando a los gemelos con interés. Cada pequeña colaboración de Ana María era percibida y comentada entre los mayores, y poco a poco, su presencia ya no causaba tanto malestar. En la mirada de algunos, aparecía una curiosidad genuina, casi un respeto silencioso por su resiliencia y capacidad de enfrentar lo desconocido con dignidad. Diego observaba todo a distancia, atento a cada señal de rechazo o aceptación. Notaba los movimientos de Ana María con discreción, reconociendo en su dedicación algo similar a lo que él mismo sentía, una necesidad de demostrar que era posible sobrevivir a pesar de las cicatrices. En ciertos momentos, cruzaban miradas breves, cargadas de dudas y reconocimiento mutuo. Diego sabía que, para Ana María, estar allí requería coraje diario, así como para él significaba desafiar sus propios límites de tolerancia y confianza. El peso del pasado aún era fuerte, pero el presente empezaba a traer pequeñas oportunidades de cambio. Al atardecer, Sofía propuso que Ana María ayudara en la preparación de una mezcla de raíces para fortalecer a los bebés. La anciana la orientó con paciencia, mostrando cómo lavar y cortar cada ingrediente. Mientras trabajaban, Sofía contó, en tono bajo, fragmentos de la historia de la tribu, como si pusiera a prueba la reacción de la extranjera ante esos relatos de pérdida y resistencia. Ana María escuchaba con respeto, sin intentar ponerse en el lugar de los otros, pero mostrando verdadera empatía. El simple acto de compartir el trabajo y la palabra acercó un poco más a las dos mujeres y, aunque sin grandes gestos, se creó allí un puente silencioso de comprensión. Al final de la preparación, Sofía entregó un pequeño cuenco a Ana María, instruyéndole a alimentar a los gemelos. Ana María siguió al pie de la letra cada orientación, agradecida por la confianza implícita en ese gesto. El contacto entre ambas se volvió más frecuente, y la presencia de la anciana al lado de Ana María fue percibida por los demás como una señal de aceptación gradual. Aún había miradas desconfiadas, pero los comentarios empezaron a ser menos hostiles. La rutina del campamento siguió, y en ese inicio de noche, Ana María se sintió por primera vez parte de algo más grande que su propia lucha por sobrevivir. Mientras los demás se reunían alrededor de la fogata para compartir la comida, Diego se acercó despacio y dejó al lado de Ana María una manta de piel, sin decir nada. Fue un gesto simple, pero lleno de significado, ya que no era costumbre entre los comanches ofrecer ese tipo de comodidad a un extraño. Ana María agradeció con una mirada emocionada, y Diego, aún sin permitirse una sonrisa, se limitó a asentir antes de alejarse. La noche avanzó, y entre gestos contenidos y silencios densos, Ana María percibía que estaba, poco a poco, conquistando un lugar en ese nuevo mundo. No por lo que decía, sino por todo lo que hacía, día tras día. Al inicio de la madrugada, Ana María fue despertada por el llanto inquieto de Luz. Sintió la frente de su hija demasiado caliente y se dio cuenta de que algo no estaba bien. El miedo se apoderó de ella, pues reconocía los signos de fiebre alta y sabía que, allí, el acceso a medicamentos era limitado. Intentó calmar a la bebé con compresas de agua, pero la situación solo empeoraba. Desesperada, buscó a Sofía, quien rápidamente evaluó a la pequeña y, en voz baja, alertó a Diego y a algunos miembros de la tribu sobre la gravedad. La tensión aumentó de inmediato. Todos sabían que, en esa tierra hostil, una enfermedad podía propagarse rápido y afectar a otros bebés. Diego siguió de cerca el esfuerzo de Sofía, pero se dio cuenta de que los recursos disponibles eran insuficientes. La anciana habló de una raíz medicinal, rara y difícil de encontrar, que podría ayudar, pero crecía solo en las cercanías del territorio de una tribu rival. Diego se quedó inmóvil por algunos segundos,
sopesando el riesgo de una incursión que podría costarle la vida. Finalmente, la mirada suplicante de Ana María y el sufrimiento de la niña hablaron más fuerte. Anunció que saldría de inmediato, llevando solo lo necesario y confiando en su propio coraje. El campamento quedó en silencio, temiendo lo que podría suceder, pero sin alternativas más que esperar. El tiempo pareció desacelerar para Ana María mientras Diego partía en medio de la noche, con pasos firmes y decididos. Sofía permaneció a su lado, monitoreando la fiebre de Luz y haciendo todo lo posible, pero la preocupación era visible en cada movimiento. Todo el campamento sentía la tensión de esa espera, e incluso Isabel, acostumbrada a mantener distancia, se acercó para observar a la bebé enferma. El sufrimiento compartido unió, aunque discretamente, a todos los presentes en torno a la pequeña vida amenazada. Ana María alternaba entre esperanza y desesperación, intentando mantener a Viento abrigado y alimentado, mientras, a cada minuto, el miedo de perder a su hija aumentaba. Durante las horas siguientes, casi nadie pudo dormir. La fogata permaneció encendida, proyectando sombras largas sobre los rostros cansados y preocupados. Ana María sostenía a Luz junto a su pecho, susurrándole palabras de consuelo, aun sin saber si serían escuchadas. Sofía preparaba compresas e infusiones, intentando aliviar los síntomas hasta el regreso de Diego. Su ausencia era sentida por todos, y la espera se volvió una especie de prueba colectiva. Allí, ya no había nosotros y ella, sino un grupo vulnerable ante lo desconocido. Por primera vez, Ana María se dio cuenta de que su suerte y la de la tribu estaban, de alguna manera, entrelazadas. Con el amanecer, Ana María apenas podía abrir los ojos de tanto cansancio. La fiebre de Luz había oscilado durante la madrugada, pero ahora parecía más alta, y los gemidos débiles de la bebé rompían el silencio del campamento. Algunos miembros de la tribu empezaron a traer pequeños gestos de solidaridad, un poco de agua fresca, un pedazo de tela limpia, o simplemente su presencia alrededor del fuego. Incluso Isabel, antes tan rígida, ofreció palabras de ánimo, aunque breves y secas. Por primera vez, Ana María sintió que su dolor era compartido, y que allí, a pesar de las diferencias, había espacio para una compasión verdadera. A media mañana, el alboroto en el campamento anunció el regreso de Diego. Llegó cubierto de polvo y sudor, con el rostro grave, pero decidido. En las manos, traía la raíz tan buscada, además de algunos rasguños y un corte leve en el brazo. Sofía tomó de inmediato el remedio, comenzando la preparación de una infusión sin perder tiempo. El ambiente era de expectativa ansiosa. Todos sabían que el éxito de esa misión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Diego se mantuvo al margen, observando a Ana María y a Luz, pero había en su mirada algo nuevo, un sentimiento de pertenencia, como si esa elección finalmente le hubiera devuelto un lugar en su propia historia. Sofía trabajó rápido, triturando la raíz y mezclándola con agua tibia antes de ofrecer la infusión a Ana María. Con manos temblorosas, la madre logró dar algunas gotas del remedio a su hija, observando cada reacción con una mezcla de esperanza y miedo. Los minutos siguientes fueron de tensión absoluta. Luz lloraba débilmente, el rostro enrojecido y los ojos entreabiertos, mientras Ana María la arrullaba, repitiendo gestos automáticos, casi como una plegaria. Los demás, reunidos alrededor, guardaban silencio, compartiendo la angustia de ese momento delicado. Para muchos, la supervivencia de la bebé era una cuestión que superaba las fronteras de la tribu, tocando a todos los presentes. Con el paso de las horas, los síntomas de Luz empezaron a mostrar señales de mejora. El llanto se hizo más fuerte, y la respiración, antes débil, se volvió un poco más rítmica. Sofía, con la experiencia de quien ya ha visto muchas cosas, explicó que ahora era preciso esperar y mantener los cuidados. Ana María, aliviada, rompió en lágrimas silenciosas, abrazando a su hija y permitiendo, por fin, que el agotamiento saliera a flote. Diego presenció la escena sin acercarse, respetando la intimidad del momento, pero sintió dentro de sí un orgullo discreto. Isabel, viendo todo desde lejos, no pudo evitar esbozar una tímida sonrisa, reconociendo que esa pequeña victoria era, en cierto modo, de todos.
Al caer la tarde, el ambiente en el campamento era otro. El alivio era visible, e incluso las conversaciones se hicieron más ligeras, como si todos pudieran respirar otra vez. Ana María agradeció a cada uno que, de alguna forma, colaboró, aunque solo fuera con una mirada de apoyo o una palabra breve. Sofía siguió vigilando a Luz, pero ya permitía que la bebé descansara en el regazo de su madre, señalando que el peligro inmediato había pasado. Diego, por su parte, continuó en silencio, ayudando con las tareas diarias, pero en algunos momentos sus ojos se cruzaban con los de Ana María, compartiendo un reconocimiento silencioso por lo vivido juntos. Esa noche hubo una fogata más grande, y los miembros de la tribu se reunieron alrededor para compartir historias y comida. Fue la primera vez que Ana María fue invitada a unirse al círculo. Se sentó con los gemelos al lado, aún cautelosa, pero sintió el calor humano del grupo de manera inédita. Isabel trajo una porción extra de carne y se la entregó, sin decir nada, pero el gesto tenía el peso de un perdón silencioso. Los niños corrían alrededor de la fogata, y Luz, aunque todavía débil, dormía tranquila en los brazos de su madre. Por primera vez, Ana María sintió que podía pertenecer, que allí había espacio para empezar de nuevo. Durante el tiempo junto a la fogata, Ana María escuchó las historias de los comanches, relatos marcados por dolor, resistencia y esperanza. Aunque no comprendía cada palabra, percibía, por el tono de voz y los gestos, el significado de las enseñanzas compartidas en ese círculo. Diego, en determinado momento, contó sobre la pérdida de su familia y la difícil decisión de regresar al campamento con Ana María y los hijos. Habló poco, pero lo suficiente para que todos entendieran el peso de la elección. Ana María escuchó en silencio, emocionada al notar que, de algún modo, su presencia allí también formaba parte del proceso de sanación de esa comunidad. Más tarde, mientras las brasas de la fogata se iban apagando, Ana María caminó hasta Diego, aún sintiendo la necesidad de agradecer de alguna forma. No hubo grandes discursos, solo una mirada firme y un simple «gracias», dicho con sinceridad. Diego respondió con una breve señal, pero el gesto fue más elocuente que cualquier palabra. No sabían exactamente qué los unía, solo sentían que, a partir de esa noche, había una confianza mutua, construida en la dificultad y fortalecida por el gesto de valentía. Al regresar junto a los hijos, compartieron una sonrisa discreta, un pacto silencioso de respeto y complicidad. Al día siguiente, la rutina del campamento siguió, pero con un ambiente visiblemente más amable. Ana María pasó a ser llamada para ayudar en tareas colectivas, como moler granos y cuidar a los niños mayores mientras las madres trabajaban. Poco a poco, las conversaciones con las mujeres de la tribu se volvieron menos tensas, y pequeñas sonrisas comenzaron a aparecer en rostros antes cerrados. Sofía seguía orientando a Ana María, ahora con menos formalidad, enseñando secretos sobre plantas, especias y curaciones que solo quien ha vivido muchos inviernos conocía. Con cada aprendizaje, Ana María sentía que su presencia tomaba otro sentido. Ya no era vista solo como sobreviviente, sino como alguien capaz de sumar a ese pequeño universo. La cercanía con los niños fue una de las señales más claras de ese cambio. Luz y viento, aunque todavía pequeños, atraían las miradas curiosas. De los pequeños de la aldea, Ana María permitía que se acercaran, mostrando confianza y delicadeza. Los niños pasaban la tarde jugando alrededor del refugio, y Ana María, al observar la escena, sentía una mezcla de nostalgia y alegría genuina. En poco tiempo, la hostilidad de los primeros días dio paso a la convivencia natural. Incluso Isabel, antes dura, comenzó a mirar a Ana María y a los hijos con menos resistencia, aceptando que quizá esa mujer había llegado para transformar no solo su propia vida, sino también la dinámica de la tribu. En determinado momento de la tarde, Isabel llamó a Ana María para ayudar en la preparación de un tinte para curaciones, hecho a base de raíces y cortezas de árboles. A pesar de la sorpresa inicial, aceptó la invitación, consciente de que esa era una oportunidad rara para conquistar respeto. Trabajaron lado a lado en silencio, cruzando pocas palabras, pero compartiendo miradas que decían más que cualquier frase. Al final, Isabel comentó, con cierta reserva, que Ana María aprendía rápido. Para Ana María,
Escuchar eso de la mujer que más desconfiaba de su presencia fue una señal concreta de que empezaba a ser aceptada, no como huésped, sino como alguien que, poco a poco, ganaba espacio de verdad. Esa noche trajo una calma diferente. Ya no existía la ansiedad asfixiante de los primeros días. Mientras Ana María acostaba a luz y viento en pieles suaves, Diego se acercó y preguntó, en un tono bajo y directo, si necesitaba algo para los bebés. El diálogo fue breve, casi monosilábico, pero cargado de preocupación genuina. Por primera vez, Ana María sintió que podía confiar, no solo en Diego, sino también en los demás que ahora la miraban sin juicio. En el silencio de ese momento, percibió que la experiencia compartida del dolor había, de algún modo, acercado a personas que antes jamás habrían tenido motivos para mirarse a los ojos. Al amanecer, Ana María se despertó antes que los demás y salió a buscar agua al río, llevando a Viento en brazos. El camino era corto, pero sintió la diferencia en la forma en que fue recibida por las demás mujeres, que la saludaron con un gesto o una sonrisa breve. Mientras lavaba su rostro y el del bebé, reflexionó sobre todo lo que había pasado desde el abandono en el desierto. La sensación de pertenencia era nueva y, por eso mismo, aterradora. Aún así, Ana María decidió, allí mismo, que haría lo posible por honrar esa confianza, trabajando para convertirse, de hecho, en parte de ese nuevo hogar, por pequeña que fuera su participación. Cuando regresó al campamento, encontró a Diego preparando herramientas de caza. Sus miradas se cruzaron y, esta vez, él habló primero, preguntando si los niños estaban bien. El tono era menos rígido y más cercano, como si una barrera hubiera sido derribada. Ana María respondió con una sonrisa discreta, señalando que Luz ya no tenía fiebre y que Viento mamaba con fuerza. El breve diálogo fue interrumpido por Sofía, que llamó a Diego para conversar. Ana María observó a distancia, percibiendo que ahora, más que nunca, su destino y el de sus hijos estaban directamente ligados a las decisiones y sentimientos de ese grupo. En ese inicio de mañana, el campamento fue sorprendido por la visita de 2 miembros de una tribu vecina que venían a negociar provisiones y buscar información. Hubo cierto alboroto, pues encuentros así siempre traían incertidumbres. Ana María se puso nerviosa, temiendo que su presencia fuera motivo de conflicto o desconfianza adicional. Sin embargo, para su sorpresa, Isabel le indicó que permaneciera tranquila, cuidando a los gemelos, como si ya fuera parte de la rutina local. El gesto discreto, pero protector, le sonó a Ana María como una advertencia. Ya no era solo una extraña, sino alguien por quien valía la pena cuidar, aunque el sentimiento no fuera declarado con palabras. Durante la negociación, los visitantes preguntaron de dónde venían los bebés diferentes, y uno de los hombres mayores de la tribu respondió, sin vacilar, que eran hijos de la aldea, ahora protegidos por todos. Ana María escuchó de lejos, sintió una mezcla de sorpresa y emoción. Comprendió que ese reconocimiento colectivo era la contraseña silenciosa para ser, finalmente, acogida. Esa mañana no hubo ceremonia ni grandes discursos, pero algo esencial cambió. Ana María, hasta entonces sobreviviente solitaria, percibió que el sentimiento de pertenencia no venía de promesas, sino de los pequeños gestos repetidos en él. Día a día, por la tarde, se organizó una ceremonia del fuego, tradición comanche para marcar momentos de paso y aceptación. Ana María no sabía exactamente qué esperar, pero sintió la importancia del ritual en la mirada de los ancianos. Sofía le indicó que se quedara al lado de Diego y los hijos, mientras los demás formaban un círculo alrededor de la gran hoguera. El ambiente era de respeto y recogimiento, e incluso los niños guardaron silencio, absorbiendo el clima solemne. Los miembros más antiguos comenzaron a entonar cantos bajos, invocando protección y renovación para la tribu y para los recién llegados. En el momento central de la ceremonia, Isabel se acercó a Ana María y le entregó una pequeña piedra tallada, símbolo de acogida y pertenencia. Con manos temblorosas, Ana María aceptó el presente, comprendiendo, aunque sin palabras, que aquello era más que un gesto simbólico. Era la confirmación de que ahora formaba parte de la aldea, con derechos y deberes iguales a los demás. Diego permaneció a su lado, en silencio, pero el brillo en sus ojos
revelaba orgullo y emoción contenidos. Los cánticos continuaron, y por primera vez, Ana María se permitió llorar de alivio y gratitud, sintiendo que finalmente había encontrado un lugar para comenzar de nuevo. Tras la ceremonia, la atmósfera era de ligereza, como si un peso hubiera sido retirado de los hombros de todos. Ana María sintió la diferencia de inmediato. Fue invitada a sentarse entre las mujeres mayores, y los niños disputaban espacio en su regazo o al lado de los gemelos. Las risas empezaron a aparecer, tímidas al principio, hasta que el campamento parecía otro. Por primera vez, Ana María percibió cuánto el miedo al rechazo había consumido sus fuerzas, y ahora, con la aceptación confirmada, pudo respirar en paz. Sofía se sentó a su lado, compartiendo historias antiguas mientras peinaba las trenzas de los niños. Diego, tras alejarse unos minutos, volvió trayendo una pequeña flauta de madera, usada en las celebraciones de la tribu. Tocó una melodía simple, pero llena de sentimiento, que llamó la atención de todos. Las notas resonaron por el campamento, creando un clima de tranquilidad y comunión. Ana María miró a Diego con una gratitud silenciosa, reconociendo en ese gesto una invitación para compartir no solo el espacio, sino también la esperanza de un futuro diferente. El sonido de la flauta, mezclado con el crepitar del fuego, marcó ese momento como un nuevo comienzo para todos, pero principalmente para Ana María y sus hijos, ahora verdaderamente parte de esa comunidad. Con el fin de la ceremonia, la rutina de la tribu se retomó, pero la relación entre Ana María y Diego cobró un nuevo significado. No había palabras grandilocuentes ni promesas, solo una convivencia cada vez más natural, construida en el cuidado cotidiano. Diego pasó a buscar a Ana María para compartir tareas, y ella, a su vez, empezó a confiar en los consejos de él sobre cómo proteger a los hijos y garantizar suficiente comida. Los pequeños gestos de amabilidad y apoyo mutuo se multiplicaron, creando entre ellos un lazo silencioso de respeto y colaboración. Incluso sin definir la relación, todos en el campamento percibieron la diferencia en la forma en que se miraban. Cierta tarde, mientras preparaba un caldo para Luz, Ana María notó que Diego observaba a los gemelos jugando sobre una manta. Por primera vez, él se agachó al lado de los niños, tocando suavemente la mano de Viento y sonriendo de manera discreta. Ana María acompañó la escena, sintiendo un calor nuevo en el pecho, un sentimiento que mezclaba alivio, gratitud y una ternura inesperada. Sofía, al notar la aproximación de los dos, hizo un comentario bajo a Isabel, que solo asintió. La dinámica de la aldea estaba cambiando, y ese núcleo familiar, nacido de la tragedia y el coraje, ahora era visto como símbolo de superación para todos. Al caer la noche, Ana María se dio cuenta de cómo los días habían pasado rápido desde su abandono. En el desierto, todo aún era nuevo y, en muchos momentos, aterrador, pero ahora notaba que, incluso ante los dolores y traumas, era posible construir algo diferente. Mientras arrullaba a Luz para dormir, escuchó a Diego conversando en voz baja con Viento, señalando las estrellas y contando historias antiguas de la tribu. Era un momento simple, pero lleno de significado. Ana María sonrió, emocionada por la escena, sintiendo que los hijos tenían, por fin, un lugar seguro donde crecer. Poco a poco, Ana María y Diego comenzaron a compartir también el silencio. Pasaban largos periodos juntos sin necesidad de decir nada, solo disfrutando de la compañía mutua. La presencia de Diego a su lado se volvió tan natural como el calor del fuego por la noche. Isabel, que antes era la principal voz de la resistencia, pasó a incluir a Ana María en las decisiones importantes de la aldea. El respeto llegó de forma gradual, construido a partir de la convivencia diaria y del reconocimiento de que Ana María no era una amenaza, sino un puente entre dos mundos antes enemigos. En una tarde ventosa, Ana María ayudaba a recoger provisiones cuando vio a Diego conversando con dos jóvenes guerreros. Él la llamó para opinar sobre la división de los alimentos, algo hasta entonces reservado solo a los miembros antiguos de la tribu. Ana María se sintió honrada, y su opinión fue escuchada con atención. Participar en esas pequeñas decisiones le hacía ver que ya no era vista como pasajera o huésped, sino como alguien de confianza, cuyos intereses ahora se confundían con los del grupo. Diego, discreto,
Siguió el intercambio de ideas con una sonrisa contenida, satisfecho al ver la integración ocurriendo de manera tan natural. Esa misma noche, mientras todos descansaban, Ana María sintió una tranquilidad inédita. Los gemelos dormían juntos, y ella, envuelta en la manta que Diego le había dado días antes, miraba el techo de pieles del refugio, pensando en el futuro. Era difícil imaginar qué vendría. Después, pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa ni miedo. La rutina simple, marcada por tareas repetidas y gestos amables, creaba una sensación de seguridad que creía imposible volver a sentir. Afuera, Diego hacía guardia junto al fuego, atento y silencioso, pero ahora con la mirada de quien había encontrado un sentido mayor para su propia existencia. Al día siguiente, Ana María despertó con el sonido de las risas de los niños jugando afuera. Despertó a luz y viento, preparó un poco de leche con lo que había aprendido de Sofía y salió al patio central del campamento. Allí, se dio cuenta de que ya la esperaban. Las mujeres la llamaron para participar en una actividad colectiva de preparación de pieles. Se sintió aceptada de una manera inédita, como si por fin perteneciera a ese grupo, sin necesidad de explicaciones. Las conversaciones fluían, los consejos se intercambiaban, y, de vez en cuando, los niños iban hasta ella buscando brazos o compartiendo pequeñas historias de la vida tribal cotidiana. En un momento de distracción, Viento tropezó y comenzó a llorar, atrayendo la atención de los demás pequeños y de Diego, que rápidamente se acercó para consolar al niño. El gesto espontáneo de Diego, levantando a Viento en brazos y calmándolo, arrancó sonrisas de las mujeres y una mirada emocionada de Ana María. Aquella escena, un padre de corazón cuidando al hijo de una extranjera, era emblemática de la transformación que había ocurrido allí. Ya no era una cuestión de supervivencia, sino de elección. Con cada gesto, cada nueva rutina, Ana María se daba cuenta de que, incluso marcada por pérdidas, podía escribir una historia diferente, basada en aceptación y amor genuino. Los días siguientes continuaron con pequeños avances y nuevos aprendizajes. Ana María pasó a acompañar a Sofía en la búsqueda de hierbas y raíces, escuchando explicaciones sobre medicina tradicional e historia del pueblo comanche. Cada detalle absorbido era visto como una conquista, un paso más hacia la integración verdadera. Diego, por su parte, compartió conocimientos sobre caza y rastreo, invitando a Ana María a observar, enseñar a Luz y Viento a identificar huellas y sonidos de la naturaleza. El vínculo entre ellos ya no era solo de supervivencia o pragmatismo, sino de afecto creciente, construido en el reparto diario de responsabilidades y cuidados. En una de esas salidas en busca de plantas, Ana María notó que ya conocía los caminos, reconocía rostros y podía comunicarse, con gestos y palabras simples, sin vergüenza. Sofía, viendo el progreso de la joven, comentó serenamente que ahora ya no había duda sobre su permanencia allí. Era parte de la aldea, del presente y del futuro de ese grupo. El elogio, aunque discreto, emocionó profundamente a Ana María. Al regresar al campamento, sintió que el peso del miedo antiguo se disipaba. Ahora, podía verse no solo como una extranjera perdida, sino como alguien capaz de ofrecer y recibir amor, construir y cuidar, sin tener que esconderse de su propio pasado.